Destino en 9 años. Suscríbete para seguir historias de amor y segundas oportunidades. ¡Desaparece!, gritó y cerró de golpe la puerta. 9 años después, el director ejecutivo millonario se quedó helado cuando su hijo salió de una limusina. Andrés Hale había construido su vida sobre el control, sobre la firmeza cuando otros dudaban, y sobre acallar las dudas antes de que pudieran arraigar. Como director de un vasto imperio de inversiones, estaba acostumbrado a que la gente obedeciera cada una de sus palabras, a que las puertas se abrieran ante él, a que sus órdenes fueran tratadas como ley. En su mundo no había lugar para la debilidad, ni espacio para los errores, y ciertamente ninguna tolerancia para las complicaciones del corazón. Por eso, cuando María se paró frente a él en su oficina con manos temblorosas y ojos que albergaban tanto miedo como esperanza, diciéndole que estaba esperando un hijo suyo, su cuidadosamente cultivada fachada se rompió en furia. El azul de sus ojos, normalmente frío y calculador, ardió con algo afilado y despiadado. No consideró las noches de insomnio que ella debió haber sufrido antes de venir, ni el coraje que le había costado enfrentarlo con la verdad. Todo lo que vio fue una amenaza a su orden, una interrupción del prístino imperio que había construido ladrillo a ladrillo, y se desahogó. Su voz, normalmente tranquila y dominante en las salas de juntas, se alzó como un látigo. «¡Lárgate de mi vista! ¡Desaparece!», gritó, y cuando ella se encogió, se dio la vuelta, cerró de golpe la pesada puerta y se dijo a sí mismo que todo había terminado. Para María, ese momento no fue solo un rechazo, fue la aniquilación. Se quedó parada en el eco de la puerta que se cerró de golpe, su cuerpo temblando, las palabras reverberando dentro de su cráneo como un cruel mantra que sabía que nunca olvidaría. El hombre que había amado, el hombre en el que había confiado su corazón, la había borrado con una sola orden. Puso una mano sobre su vientre, donde la pequeña vida dentro de ella crecía, y sintió que las lágrimas calientes se deslizaban por sus mejillas. No solo cargaba su dolor ahora, sino también el futuro de su hijo, y se dio cuenta en ese instante de que estaba verdaderamente sola. El reluciente horizonte que podía ver desde la ventana de su oficina parecía burlarse. Cada luz brillante, un recordatorio de la distancia entre el mundo de él y el de ella. Se dio la vuelta y salió, sus pasos pesados pero firmes, negándose a derrumbarse en el lugar donde él todavía podía ver su debilidad. Por su parte, Andrés se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. Se sumergió en el trabajo esa noche, quedándose mucho después de que su personal se hubiera ido, pretendiendo que los números y los gráficos podían ahogar el eco de su voz. Se dijo a sí mismo que las mujeres iban y venían, que los niños nacidos de errores no tenían lugar en su vida cuidadosamente ordenada. Sin embargo, debajo de la ira, debajo de la certeza, había un destello de algo que se negaba a reconocer. El miedo. Siempre se había enorgullecido del control, pero la imagen del rostro de María, pálido por el shock, lo atormentaba a pesar de sus esfuerzos por enterrarla. Cuando salió de su oficina horas más tarde, el silencio de su ático vacío se sintió más pesado de lo habitual, pero lo descartó con la misma lógica fría que había usado toda su vida. La noche de María fue diferente. Regresó a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, su ropa húmeda por la lluvia que había comenzado a caer, su mente girando con la enormidad de lo que acababa de suceder. Se sentó en el borde de su cama, la habitación tenuemente iluminada por el débil resplandor de una sola lámpara,
y se permitió llorar hasta que su garganta se sintió seca. Pensó en los ojos de él, en la forma en que una vez se habían suavizado cuando la miraba, y en cómo ahora se habían convertido en hielo. Pensó en las promesas que se había susurrado a sí misma durante las noches de insomnio, cuando imaginaba contándole, y en cuán rápido esas esperanzas habían sido aplastadas bajo su ira. Pero a medida que pasaban las horas y sus lágrimas disminuían, algo más comenzó a arraigarse dentro de ella. No era la pasión ardiente del amor que una vez había sentido, ni la fría desesperación del rechazo, sino una llama lenta y constante de determinación. Si él no sería un padre, si no compartiría la carga, entonces ella la llevaría sola. Miró alrededor de su apartamento, a los muebles de segunda mano, a la pintura que se despegaba, al débil sonido de la ciudad más allá de su ventana, y se dio cuenta de que nunca sería fácil. Se enfrentaría a días largos, noches de insomnio y un futuro lleno de incertidumbres. Sin embargo, cuando puso su mano una vez más sobre su vientre, sintió una fuerza protectora y feroz levantarse dentro de ella. Este niño era suyo, y ella lo amaría lo suficiente para los dos. Andrés Hale podría haberle cerrado la puerta, pero él no definiría su futuro. Le susurró una promesa a la quietud de la habitación, su voz inestable pero resuelta. «No estás solo, nunca te dejaré». Y con esas palabras, María se aventuró en un camino que no había elegido, pero uno que caminaría con inquebrantable coraje. Un camino que un día la llevaría a encontrarse cara a cara con el hombre que había tratado de borrarla, y con el niño que llevaba sus ojos. ¿Crees en el destino? María descubrió rápidamente que la supervivencia requería más fuerza de la que jamás imaginó poseer. Las semanas posteriores al rechazo de Andrés se volvieron un ritmo de agotamiento, miedo y determinación. Sus ahorros casi se habían agotado y cada día presentaba un nuevo obstáculo. Los avisos de alquiler vencido se deslizaban por debajo de su puerta, los largos turnos en la biblioteca donde luchaba por mantener los ojos abiertos, y la constante preocupación de cómo mantendría al niño que crecía dentro de ella. Cambió su propia comodidad por necesidad, saltándose comidas para ahorrar dinero, remendando su ropa en lugar de comprar nueva, y aprendiendo a estirar cada dólar hasta que casi se rompía. A menudo se sentaba hasta altas horas de la noche en su pequeña mesa de cocina, con un montón de facturas sin pagar frente a ella, sus manos temblando mientras intentaba calcular cuánto tiempo más podría seguir. Sin embargo, cada vez que pensaba que la desesperación la tragaría, se presionaba una mano contra el vientre y se recordaba a sí misma que ya no luchaba solo por ella. El embarazo fue más difícil sola de lo que había esperado. Se enfrentó a citas con el médico sin nadie a su lado, escuchando los latidos del corazón de su hijo por primera vez mientras se secaba las lágrimas en silencio, deseando que hubiera alguien con quien compartir el milagro. Cada aleteo de movimiento dentro de su cuerpo la llenaba de alegría, pero también agudizaba el dolor de saber que el hombre responsable no quería ser parte de ello. Cuando caminaba a casa desde la clínica a través de calles concurridas, rodeada de extraños que pasaban deprisa, a menudo se sentía invisible, como si el mundo ya hubiera decidido que su historia era demasiado pequeña para importar. Sin embargo, se negó a derrumbarse. Se dijo a sí misma una y otra vez que su hijo merecía una madre que no se rindiera, incluso si el padre ya se había ido. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación. Encontró maneras de prepararse, reservando una pequeña caja en su dormitorio
donde recogía ropa de bebé de tiendas de segunda mano, juguetes desechados por familias más ricas y mantas tejidas por una amable vecina mayor que se había apiadado de ella. Cada artículo que colocaba en esa caja se sentía como una victoria silenciosa contra el hombre que le había cerrado la puerta en la cara. Le susurraba a su hijo por nacer mientras doblaba la ropa, prometiéndole que no importaba lo poco que tuvieran, el amor siempre sería abundante. Esas promesas susurradas se convirtieron en su ancla, una forma de alejar el miedo que amenazaba con deshacerla en las noches de insomnio, cuando le dolía la espalda y su futuro se sentía incierto. María entró en labor de parto en una noche de tormenta, sola en su apartamento, la lluvia golpeando contra las ventanas mientras luchaba contra el dolor. Para cuando fue llevada al hospital, estaba temblando de agotamiento, sus gritos tragados por las paredes estériles de la sala de partos. Horas más tarde, al amanecer, sostuvo a su hijo en sus brazos por primera vez. Su cabello oscuro estaba húmedo contra su pecho, y cuando abrió los ojos, eran del mismo azul penetrante que los de Andrés. La vista le hizo el corazón un nudo doloroso, pero luego los pequeños dedos del bebé se enroscaron alrededor de los suyos, y en ese momento sintió una oleada de amor tan abrumadora que eclipsó todo lo demás. Lo llamó Daniel, un nombre que significaba fuerza, porque sabía que ambos necesitarían toda la fuerza que pudieran encontrar. Los días que siguieron fueron hermosos y brutales. Daniel lloraba durante las noches, dejando a María tambaleándose por la falta de sueño, su cuerpo aún dolorido por el parto. Lo acunaba en sus brazos hasta que sus músculos ardían. Le cantaba cuando apenas podía mantener los ojos abiertos, y a veces lloraba en silencio en su suave cabello cuando el peso de todo se sentía insoportable. Pero cada vez que sonreía, cada vez que sus pequeños labios se curvaban en esa expresión inocente, se sentía como la luz del sol abriéndose paso a través de las nubes de tormenta. Vivía por esas sonrisas, por la calidez de su pequeño cuerpo contra el suyo, por la prueba de que incluso del rechazo y la crueldad, algo puro y extraordinario había nacido. María aprendió a navegar la maternidad con feroz determinación. Regresó a trabajar antes de lo que debería, dejando a Daniel al cuidado de su vecina mientras servía café en la cafetería por las mañanas y colocaba libros en la biblioteca por las tardes. Su cuerpo protestaba, su espíritu decaía, pero ella continuó. Contaba monedas por la noche para asegurarse de que podía pagar pañales y fórmula, a menudo eligiendo quedarse sin cenar para que Daniel nunca pasara hambre. Se dijo a sí misma que no importaba si usaba el mismo vestido desgastado día tras día, si tenía que sacrificar el sueño y la comodidad, porque Daniel merecía algo mejor. Y lentamente, a pesar de todas las probabilidades en su contra, forjaron una vida frágil, pero inquebrantable juntos. María a menudo se preguntaba, ¿qué pensaría Andrés si los viera? ¿Se reconocería a sí mismo en el azul de los ojos de Daniel? ¿Sentiría culpa o se daría la vuelta de nuevo, despidiéndolos como lo había hecho una vez? Las preguntas persistían, pero ella nunca dejó que la consumieran. Decidió que sus elecciones ya no la definían a ella ni a su hijo. Daniel era suyo, en su totalidad y por completo, y ella lo criaría sin vergüenza. Aún así, en lo más profundo de su corazón, sabía que un día sus caminos podrían cruzarse de nuevo, y cuando llegara ese momento, él finalmente vería lo que había abandonado. ¿Se puede cambiar a una persona? Daniel creció rápidamente,
Cada año se desarrollaba como un capítulo que María leía con asombro y agotamiento, marcado por pequeños triunfos y sacrificios silenciosos. Para cuando cumplió 6 años, ya era curioso acerca de todo lo que lo rodeaba, tirando de la mano de María en el parque, haciendo preguntas sobre el cielo, los pájaros y las personas que pasaban por la calle. Su energía parecía interminable, su risa contagiosa, y aunque el cuerpo de María a menudo le dolía por los turnos largos y las noches de insomnio, encontraba fuerzas en el sonido de su alegría. Cada hito se sentía como una victoria arrebatada de las fauces de la desesperación. La primera palabra, el primer paso tambaleante por la sala de estar, la primera vez que la abrazó por el cuello y susurró, «Mami», en una voz que derretía cada cicatriz que ella llevaba. Sin embargo, la alegría fue ensombrecida por las preguntas inevitables que se hicieron más agudas a medida que Daniel crecía. Al principio eran inocentes. ¿Por qué no tengo un papá? ¿Por qué no lo visitamos? Pero a medida que llegaba a la edad escolar, la curiosidad se agudizaba en anhelo. Veía a otros niños ser recogidos por sus padres, sus manos metidas de forma segura en manos más grandes, sus risas duplicadas por la presencia de alguien que les pertenecía. Daniel se volvía hacia María con sus grandes ojos azules, tan parecidos a los de Andrés, que le traspasaban el corazón cada vez, y preguntaba en voz baja si su padre podría venir algún día. María se arrodillaba, le apartaba el cabello y daba la misma respuesta que siempre hacía. «Me tienes a mí, y eso es suficiente». Pero cada vez que lo decía, sentía el peso de la mentira presionando más fuerte. María intentó llenar cada vacío con amor. Trabajaba turnos dobles cuando podía, sacrificando sus propias necesidades para pagar los materiales de arte, libros y el regalo ocasional de Daniel, que hacía que su rostro se iluminara de asombro. Su apartamento seguía siendo pequeño y modesto, pero ella lo convirtió en un hogar lleno de calidez. Los dibujos de Daniel estaban pegados a las paredes, garabatos brillantes que convertían la pintura que se despegaba en una galería de colores. El refrigerador estaba decorado con imanes y notas, recordatorios de eventos escolares y pequeños dibujos que él hacía solo para ella. Por la noche, se sentaban juntos en el sofá con libros de cuentos de segunda mano. Daniel, apoyado en ella mientras leía hasta que sus párpados se ponían pesados. Ella le contaba cuentos de hadas, donde los héroes luchaban contra monstruos, pero en el fondo sabía que el monstruo más grande que había enfrentado era el hombre que los había abandonado. A pesar de las luchas, María nunca dejó que el resentimiento se filtrara en sus interacciones con su hijo. Quería que Daniel creciera creyendo en el amor, no envenenado por su propio dolor. Aún así, la sombra de Andrés persistía en cada mirada azul, en cada inclinación aguda de la barbilla de Daniel que reflejaba la de su padre, en cada sonrisa que parecía hacer eco de un rostro que ella deseaba poder olvidar. A veces por la noche, después de que Daniel se había quedado dormido, María se sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad, preguntándose si Andrés alguna vez pensaba en ellos, si alguna vez sentía un solo momento de culpa por la vida que había desechado. Lo dudaba. Los hombres como él no miraban hacia atrás, pero lo que María no sabía era que la vida de Andrés, aunque dorada y reluciente por fuera, había comenzado a sentirse más vacía con cada año que pasaba. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos, áticos, mujeres que se desvivían por su riqueza, pero nada lo anclaba. Se enterró en el trabajo,
cerrando tratos que le ganaban titulares. Pero en los momentos tranquilos, cuando las multitudes se dispersaban, un dolor hueco se instalaba en su pecho. Se dijo a sí mismo que era soledad, un pequeño precio a pagar por el imperio que había construido. Pero en lo más profundo, sentía que era algo más, algo relacionado con el recuerdo de una mujer con cabello oscuro y ojos marrones, que una vez lo había mirado con amor antes de que él la alejara. Mientras tanto, Daniel se convirtió en un niño de 6 años. Su personalidad florecía. Era inteligente, rápido con las palabras, a veces terco y siempre hambriento de demostrar su valía. Los maestros a menudo comentaban sobre su inteligencia, su liderazgo natural entre sus compañeros, pero María también escuchaba otros susurros. Cómo parecía llevar una especie de tristeza, cómo a menudo miraba por la ventana durante la clase, como si buscara algo que no podía nombrar. Cuando ella le preguntaba, él se encogía de hombros, pero ella veía la verdad en sus ojos. Anhelaba a un padre que nunca había conocido, una parte de sí mismo que no podía captar del todo. María resolvió protegerlo del dolor que sabía que vendría si Andrés reaparecía. Se dijo a sí misma que era mejor así, mejor que Daniel creciera sin él que ser herido por su indiferencia. Y sin embargo, a pesar de toda su determinación, no podía quitarse la sensación de que un día sus caminos se cruzarían de nuevo. No sabía cuándo ni cómo, pero sentía la inevitabilidad de ello, como una tormenta que se formaba en el horizonte, invisible, pero segura. Lo que no se dio cuenta fue que el destino ya estaba moviendo las piezas. El imperio de Andrés, su vida cuidadosamente construida, pronto chocaría con el pequeño y frágil mundo que ella había construido para sí misma y su hijo. Y cuando lo hiciera, ninguna cantidad de muros que ella había construido alrededor de su corazón sería lo suficientemente fuerte para resistir la verdad que esperaba para abrirse paso. Una confrontación inevitable. El imperio de Andrés había alcanzado una altura con la que pocos hombres podían soñar, pero cuanto más alto subía, más aislado se volvía. Su nombre aparecía diariamente en revistas financieras, su rostro en portadas de revistas brillantes. Su vida era narrada como si fuera la encarnación del éxito. Llegaba a las salas de juntas con trajes a medida que costaban más que el salario de algunas personas por un mes. Sus palabras llevaban el peso de la autoridad que silenciaba a salas enteras. Para el mundo, era intocable. Un hombre que doblaba los mercados a su voluntad. Un visionario que no podía fallar. Pero detrás de la fachada, las grietas comenzaban a mostrarse. Cada noche, cuando regresaba a su ático con vistas a la ciudad, el silencio lo oprimía con una pesadez insoportable. Las paredes estaban forradas con arte caro, los pisos pulidos a la perfección, pero el aire se sentía viciado, sin vida, un reflejo de una vida vivida en aislamiento. Andrés se había acostumbrado a llenar el vacío con distracciones temporales. Había mujeres que admiraban su riqueza, que se aferraban a su brazo en galas de caridad y le susurraban dulces palabras en costosas suites de hotel. Pero ninguna se quedaba, y ninguna tocaba la vacuidad que le roía el pecho. Les daba regalos, las invitaba a cenas que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en meses, pero al final de la noche siempre se iban, y él se quedaba solo de nuevo con sus pensamientos. Se dijo a sí mismo que este era el precio del poder, que los hombres como él no estaban destinados a la familia, no estaban destinados a la permanencia. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando se quitaba la corbata y miraba su reflejo en el espejo, veía algo que lo inquietaba.
sus propios ojos, fríos y azules, que le devolvían la mirada sin calidez, sin vida. Lo que no se dio cuenta, al menos no conscientemente, fue que el recuerdo de María lo atormentaba más de lo que se atrevía a admitir. Le había dicho que desapareciera. Le había cerrado la puerta a un futuro que no había querido. Pero su rostro, enmarcado por cabello oscuro y lleno de una mezcla de dolor y desafío, a veces aparecía en sus pensamientos sin previo aviso. Enterró el recuerdo bajo el trabajo, bajo los acuerdos y los titulares, pero nunca desapareció por completo. Y a veces, en la quietud de la noche, se preguntaba, no sobre ella, sino sobre lo que se había llevado consigo. Se había convencido de que cualquier vida que ella hubiera construido ya no le concernía, pero en el fondo había un miedo que nunca diría en voz alta. ¿Qué pasaría si ella se hubiera quedado con el niño? ¿Qué pasaría si hubiera un hijo o una hija por ahí que llevara su sangre, su nombre, su rostro? El pensamiento llegaba como un cuchillo, rápido y afilado, antes de que lo apartara con una eficiencia despiadada. Andrés Hale no se detenía en el pasado. Mientras tanto, María vivía una vida muy alejada de las relucientes torres donde reinaba Andrés. Su mundo no se medía en millones, sino en horas y dólares, cuidadosamente estirados para cubrir las necesidades de su hijo. Lo llevaba a la escuela cada mañana, tomándolo de la mano mientras navegaban por aceras agrietadas, su pequeña mochila rebotando contra sus hombros. Trabajaba turnos que la dejaban exhausta, pero sus tardes se llenaban con la charla de Daniel, sus preguntas sobre dinosaurios, su emoción por un nuevo libro de la biblioteca. Para María, la riqueza no era algo que pudiera sostener en sus manos, sino algo que sentía en la calidez del abrazo de su hijo. Veía los rasgos de Andrés en él todos los días, los ojos azules, la forma de su mandíbula, la barbilla determinada, y aunque le traía una punzada de dolor del recuerdo, también le recordaba que Daniel era más que el producto del rechazo. Era la prueba de que el amor podía existir incluso cuando nacía de la crueldad. A medida que Daniel crecía, su parecido con Andrés se volvió innegable. Los vecinos a menudo comentaban sobre sus ojos llamativos, sin saber la historia detrás de ellos, y María sonreía educadamente mientras su estómago se revolvía. Cada vez que escuchaba esos comentarios, sentía que el pasado volvía a levantarse, presionando contra las paredes que había construido alrededor de su corazón. Sabía que un día Daniel exigiría respuestas, y temía ese momento con cada fibra de su ser. Se dijo a sí misma que sería suficiente, que su amor lo protegería, pero la verdad le susurraba a través de sus miedos. No importa cuán fuerte fuera, un niño siempre anhelaría conocer la otra mitad de sí mismo. A lo por otro lado de la ciudad, la inquietud de Andrés crecía. Su imperio estaba prosperando. Sin embargo, la satisfacción se le escapaba. Se encontraba distraído durante las reuniones. Sus pensamientos divagaban. Su temperamento era más corto de lo que había sido. Les gritaba a los empleados por errores menores. Ignoraba las felicitaciones que venían con cada nuevo éxito y pasaba largas noches caminando en su ático, mirando las luces de la ciudad como si pudieran responder preguntas que se negaba a hacerse a sí mismo. Era como si un hilo invisible lo tirara, jalándolo hacia algo que aún no podía ver, algo que ni siquiera sabía que había estado extrañando. Ni Andrés ni María podrían haber imaginado cuán cerca estaban sus mundos de chocar de nuevo. El destino se movía en silencio en el fondo, organizando piezas en un tablero
que ambos habían tratado de abandonar. El hombre que una vez había cerrado la puerta para proteger su imperio y la mujer que se había ido cargando más que su propio corazón roto, estaban ambos en un camino que ya no se podía evitar. La pregunta no era si se encontrarían de nuevo, sino cuándo, y si Andrés reconocería el reflejo de sí mismo mirando de vuelta en los ojos del niño que nunca había conocido. Era una cálida tarde de primavera, cuando la colisión finalmente ocurrió, aunque ni Andrés ni María podrían haberlo predicho. Andrés acababa de concluir una serie de reuniones con inversores internacionales y se dirigía a una cena de alto perfil en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. El valet rodó una reluciente limusina negra hasta la acera y los escalones de mármol que conducían a la entrada brillaban bajo la luz del sol. Andrés ajustó los puños de su traje gris pálido, su expresión cuidadosamente compuesta en la máscara de calma y autoridad que se había convertido en su segunda naturaleza. Las cámaras de una revista de chismes tomaron fotos cerca, pero apenas las notó. Era un hombre que atraía la atención donde quiera que fuera. Su presencia era tanto una actuación como una realidad. Sin embargo, debajo de la superficie pulida, todavía estaba el vacío, que nunca podía sacudirse del todo. Justo cuando Andrés se preparaba para entrar, otra limusina se detuvo. Él miró por encima del hombro distraídamente, esperando ver a más de la élite de la ciudad llegando para el evento, pero lo que vio en su lugar lo detuvo en seco. La puerta se abrió y una mujer joven emergió, su cabello oscuro atrapando la luz, sus ojos marrones alerta y firmes. Estaba vestida de forma sencilla, pero con una elegancia tranquila que atraía la mirada incluso entre la opulencia que la rodeaba. Por un momento, Andrés pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No había visto a María en 9 años. Había enterrado el recuerdo de su rostro profundamente bajo capas de negación. Pero aquí estaba, parada a solo unos metros de distancia, sin cambios y, sin embargo, profundamente diferente. Antes de que pudiera procesar el shock, otra figura salió del auto. Un niño, de unos 9 años, con el cabello oscuro revuelto por la brisa y los ojos tan penetrantemente azules que Andrés sintió como si estuviera mirando un espejo. El niño ajustó la correa de su pequeña mochila y miró a su alrededor con curiosidad, su mano buscando la de María sin dudar. La respiración de Andrés se cortó en su garganta. No era posible, y sin embargo la evidencia estaba ante él. El parecido era innegable. Sus ojos, su mirada, incluso la forma en que el niño inclinaba su barbilla con un desafío silencioso. Cada detalle gritaba la verdad. Este era su hijo. La compostura pulida de Andrés falló por primera vez en años. Sintió que sus piernas se debilitaban, su pecho se contraía, como si el peso del mundo se hubiera presionado de repente sobre él. Quería moverse, hablar, pero su voz se atascó en su garganta. Vio cómo María le alisaba el cabello al niño, su expresión tranquila y protectora, y se dio cuenta de que ella había llevado este secreto sola durante todos esos años. El niño que él había exigido que borrara de la existencia se había convertido en un ser vivo que respiraba, uno que ahora estaba frente a él, con los mismos ojos azules que veía en el espejo cada mañana. María lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a través de los escalones pulidos del hotel, y por un latido el mundo pareció desvanecerse. El ruido del tráfico, la charla de los invitados, el clic de las cámaras, todo se desvaneció. Su mirada era aguda, llena de algo que él no podía nombrar, no solo ira o dolor, sino también resiliencia.
el tipo de fuerza que nace solo de años de llevar una carga sin ayuda. Ella apretó su agarre en la mano del niño y se movió para pasar junto a él, con la barbilla levantada, negándose a reconocer su shock. Pero antes de que pudiera, el niño tiró de su manga y miró directamente a Andrés. «Mami», preguntó el niño suavemente, su voz lo suficientemente clara como para que Andrés la escuchara. «¿Es él?». La palabra cortó a Andrés como una cuchilla. Su pecho se tensó y por un momento no pudo respirar. La pregunta inocente del niño llevaba todo el peso de los años perdidos, de las decisiones tomadas con ira y arrogancia, de una puerta cerrada de golpe que nunca debió haber sido cerrada. Andrés quiso caer de rodillas, gritar, explicar, pero no pudo hacer nada más que quedarse congelado mientras María guiaba suavemente a su hijo más allá de él. Sus ojos nunca se suavizaron. Sus pasos nunca vacilaron. Se dio la vuelta para verlos irse, su cuerpo entero temblando, su mente en espiral hacia el caos. Durante 9 años había vivido como si sus decisiones fueran finales, como si hubiera borrado el pasado con una sola palabra. Sin embargo, aquí estaba, vivo e innegable, alejándose de él en forma de un niño que llevaba su rostro y su sangre. Por primera vez en su vida, Andrés Hale, el hombre que nunca había dudado, nunca vacilado, nunca cedido, se sintió impotente. Y cuando la puerta de la limusina se cerró detrás de ellos, supo con una certeza que ninguna riqueza, ningún imperio, ningún muro cuidadosamente construido podría protegerlo de la verdad por más tiempo. Esa noche, mucho después de que la cena hubiera terminado y las luces del hotel se atenuaran, Andrés se sentó en su ático mirando la ciudad, atormentado por la imagen de los ojos azules del niño. No podía escapar de ella. La reflexión que había negado durante tanto tiempo lo había encontrado, y nada en su vida volvería a ser lo mismo. El comienzo de la reparación. Andrés no durmió esa noche. Se sentó solo en su ático, un vaso de whisky intacto en la mesa a su lado. La ciudad extendiéndose sin fin, debajo de las ventanas como un reino que ya no sentía que le pertenecía. La visión del rostro del niño, tan sorprendentemente similar al suyo, se repitió en su mente una y otra vez. Trató de enterrarse en números, hojeando documentos dejados en su escritorio, pero las palabras se volvieron borrosas en la nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de María, firme, inquebrantable, llena de fuerza y de una silenciosa acusación. Y luego veía la mirada inocente del niño, la pregunta que había traspasado su pecho con más fuerza que cualquier fracaso o traición. ¿Es él? Por primera vez en su vida, Andrés sintió algo que no podía cuantificar, algo que lo dejó sin aliento y conmocionado. Miedo. No el miedo a perder un trato, o a un escándalo, o incluso al fracaso, sino el miedo de haber perdido algo irreemplazable hace mucho tiempo y nunca ser capaz de recuperarlo. La idea de que había un hijo por ahí que llevaba su sangre, que había crecido sin él, que incluso podría odiarlo sin saber su nombre, lo dejó vacío. Pensó en la noche en que María había venido a él con la verdad, cuando él había elegido el orgullo sobre la compasión, la arrogancia sobre el amor. Le había dicho que desapareciera, y ella había obedecido, pero no había destruido la vida que había estado creciendo dentro de ella. La había protegido, la había nutrido, y al hacerlo, había creado algo más grande de lo que él jamás había merecido. Por la mañana, Andrés supo que no podía continuar como si nada hubiera pasado. Buscó el número de María,
una tarea que habría sido imposible para la mayoría de los hombres, pero no para él. Con los recursos a su disposición, la localizó en cuestión de horas, aunque cuando finalmente sostuvo el teléfono en su mano, mirando los dígitos en la pantalla, dudó. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Su pulso se aceleró de una manera que no había sentido desde que era un niño. Era absurdo. Había enfrentado a senadores y multimillonarios sin pestañear. Sin embargo, la idea de escuchar la voz de María de nuevo lo hacía sentir como un cobarde. Finalmente, con un aliento que se agitó más de lo que deseaba admitir, presionó el botón y escuchó cómo la línea sonaba. Cuando la voz de María respondió, firme y cautelosa, Andrés casi colgó. Pero luego escuchó un sonido en el fondo, la risa de un niño, ligera y despreocupada, y supo que era su hijo. Su garganta se tensó, y las palabras le fallaron por un momento. El silencio de María se extendió. Su paciencia se agotaba, hasta que finalmente dijo su nombre. Ella no dijo el suyo a cambio. En su lugar, preguntó, fría y cortante, ¿por qué me llamas? Andrés quería explicarlo todo, derramar el arrepentimiento que se había enconado dentro de él desde el momento en que los había visto fuera del hotel. Pero todo lo que logró fue la verdad, despojada de elocuencia. Lo vi, dijo. Vi a nuestro hijo. El silencio en el otro extremo fue más pesado que cualquier acusación. Cuando María habló de nuevo, su voz estaba controlada, pero él podía escuchar el temblor debajo de ella. Perdiste el derecho a llamarlo así el día que me dijiste que desapareciera. Él cerró los ojos, sus palabras apuñalándolo profundamente, pero no colgó. En su lugar, pidió algo que nunca pensó que rogaría, una oportunidad para ver al niño de nuevo. La negativa de María fue inmediata. Le dijo que Daniel había crecido sin él, que no necesitaba el caos que Andrés traía, que ella había construido una vida lo suficientemente fuerte como para proteger a su hijo del hombre que los había abandonado. Andrés escuchó, absorbiendo cada palabra, pero no se rindió. Prometió que no interrumpiría sus vidas, que solo quería ver a su hijo desde la distancia si eso era todo lo que ella podía permitir. María se burló de la idea, la ira encendiéndose en su voz, y terminó la llamada. Andrés se quedó mirando el teléfono mucho después de que la línea se había cortado. El peso de las palabras de ella lo aplastaba, pero no extinguía el fuego que se había encendido en su pecho. Los días se convirtieron en semanas, pero Andrés no se rindió. Apareció fuera de la escuela de Daniel. Nunca se acercaba. Solo observaba desde el otro lado de la calle, mientras María llevaba a su hijo cada mañana. Memorizó la forma en que la mano de Daniel encajaba en la suya, la forma en que se reía de algo que ella susurraba, la forma en que se veía tan vivo de una manera que Andrés no había sentido en años. Era tortura y salvación a la vez. Se dijo a sí mismo que esperaría, que soportaría su ira, su desconfianza, sus muros, si eso significaba que un día su hijo podría mirarlo sin confusión o miedo. María, por su parte, lo notó. Sentía su mirada incluso cuando pretendía no hacerlo, su ira hirviendo por la audacia de su presencia. Quería odiarlo, quería ahuyentarlo de nuevo, pero cada vez que Daniel se reía, se preguntaba si estaba equivocada al negarle un padre que ahora parecía desesperado por arrepentirse. Su corazón luchaba contra sí mismo, dividido entre proteger a su hijo del hombre, que una vez los había abandonado, y reconocer la realidad de que Andrés ya no era la misma figura fría que había cerrado la puerta 9 años atrás. La tensión entre ellos creció, tácita, pero innegable. Andrés ya no se contentaba con vivir en silencio,
y María ya no podía fingir que él no existía. Ambos sabían que una confrontación era inevitable, una que decidiría no solo su futuro, sino también el futuro del niño cuyos ojos azules los unían de maneras que no podían escapar. La reconciliación. María había logrado evitarlo durante semanas, pero el destino tenía una forma de forzar las colisiones cuando ninguna de las partes estaba lista. Sucedió un sábado por la mañana, en el pequeño parque cerca de su vecindario, un lugar que a Daniel le encantaba por los columpios que crujían cuando soplaba el viento y el estanque, donde los patos se reunían para pedir migas de pan. María lo había llevado allí después de una semana larga. Su plan era simple: dejarlo correr y reír, y permitirse respirar en la quietud. Nunca esperó que Andrés apareciera, alto e inconfundible en una chaqueta, a medida que parecía casi demasiado elegante para un lugar tan modesto. Ella lo vio antes que Daniel. Su estómago se tensó con esa mezcla familiar de ira y temor, pero no tuvo oportunidad de retirarse. Los ojos de Daniel captaron la forma del extraño, y en lugar de encogerse, se congeló, su pequeña mano apretándose alrededor de la de María. Su expresión era una que ella nunca había visto antes, curiosidad mezclada con reconocimiento, como si una parte de él supiera instintivamente lo que su corazón había sospechado durante mucho tiempo. Andrés se acercó lentamente, no con la arrogancia que llevaba en las salas de juntas, sino con una especie de vacilación que se veía extraña en él, como si estuviera pisando un vidrio frágil. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Daniel, y María vio algo crudo en ellos, algo que no había creído posible de él. Miedo, no de poder o pérdida, sino de rechazo. Cuando finalmente se detuvo a unos metros de distancia, el silencio entre ellos era pesado, roto solo por la charla de los niños que jugaban cerca. El instinto de María le gritó que protegiera a su hijo, que lo abrazara y se fuera, pero el agarre de Daniel se aflojó. Él dio un pequeño paso hacia adelante, sus ojos fijos en los de Andrés, y con una voz apenas por encima de un susurro, preguntó: ¿Eres mi papá? Las palabras destrozaron a Andrés. Durante 9 años había construido muros, se había escondido detrás de la riqueza y la autoridad. Sin embargo, una sola pregunta de un niño que nunca había abrazado atravesó todo. Su garganta se tensó, su voz se atascó, y cuando finalmente respondió, su tono era inestable de una manera que incluso a él lo sorprendió. «Sí, Daniel», dijo suavemente, «lo soy». Esperaba ira, tal vez lágrimas, pero en su lugar, Daniel simplemente se quedó mirando, su expresión ilegible, como si estuviera sopesando si este extraño era digno de la palabra. María sintió que su pecho le dolía por la escena, dividida entre el impulso de proteger a su hijo de la decepción y la comprensión de que este era el momento que ya no podía evitar. Se sentaron juntos en un banco cercano, un triángulo incómodo unido por el silencio y las palabras no dichas. Daniel hizo preguntas con la honestidad directa que solo los niños poseen. ¿Por qué no estabas allí? ¿Dónde has estado? ¿Por qué nos dejaste? Cada una cortó a Andrés, y por una vez no se escondió detrás de excusas o encanto. Dijo la verdad, tanto como un hombre que una vez había sido cegado por la arrogancia podía admitir. Confesó que había sido un cobarde, que había elegido la ambición sobre el amor, y que se arrepentiría de ello por el resto de su vida. María lo observó con atención, esperando manipulación, algún giro de palabras para absolverse, pero en su lugar vio a un hombre despojado de pretensiones, humillado frente al hijo que nunca había abrazado. Daniel escuchó.
Su joven mente luchaba por comprender las complejidades del fracaso adulto, pero escuchó lo suficiente como para sentir la sinceridad. Su pequeña mano se extendió tímidamente, descansando sobre la de Andrés, y el gesto casi lo desmorona. Andrés se inclinó hacia adelante. Las lágrimas que no le importaba ocultar caían mientras susurraba. No merezco esto, pero pasaré cada día demostrándote que puedo ser mejor. Por primera vez, María no vio al director despiadado que había destruido su mundo, sino a un hombre roto y desesperado por reconstruir algo que temía haber perdido para siempre. Los días que siguieron fueron pasos tentativos hacia algo que ninguno de ellos sabía cómo definir. Andrés apareció en el parque de nuevo, trayendo libros para Daniel, escuchando cómo hablaba de la escuela y de sus sueños de convertirse en astronauta. Se ofreció a llevarlo a clase, a ayudarlo con la tarea, a hacer las pequeñas cosas que los padres a menudo dan por sentado. María observó con ojos cautelosos, todavía recelosa del hombre que una vez le había cerrado la puerta en la cara, pero no podía ignorar la forma en que la sonrisa de Daniel se ensanchaba, la forma en que su risa se volvía más completa con cada visita. Una pared dentro de ella, una que había construido piedra a piedra a lo largo de años de dolor, comenzó a agrietarse. Sin embargo, la confianza no se restauraba fácilmente. Una noche, después de que Andrés se fue, Daniel la miró y le preguntó, ¿realmente se va a quedar esta vez? La pregunta la atravesó más profundamente de lo que esperaba. Ella le besó la frente y prometió que lo protegería sin importar qué, pero por dentro. Se preguntaba si Andrés era capaz de mantener la promesa que había hecho en silencio con cada mirada desesperada. Se dijo a sí misma que el tiempo revelaría la verdad, y hasta entonces ella se mantendría en guardia, como siempre lo había hecho. Andrés, sin embargo, sabía que no tenía más remedio que quedarse. Había pasado años construyendo un imperio de vidrio y acero, pero ahora entendía que toda su vida no significaba nada sin el pequeño niño de ojos azules que lo había llamado papá por primera vez. Y aunque María todavía mantenía su distancia, aunque sus ojos todavía llevaban cautela, él comenzó a esperar que tal vez podría ganarse no solo la confianza de su hijo, sino también la de ella. El tiempo avanzó, no a pasos agigantados, sino en pequeños y frágiles pasos, y cada uno llevó a Andrés más cerca de una vida que nunca imaginó querer. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada visita, con cada risa compartida o conversación tranquila, la distancia entre padre e hijo comenzó a reducirse. Daniel se sintió más cómodo a su alrededor. Ya no lo miraba con ojos cautelosos, sino que corría hacia él en el parque o tiraba de su manga con entusiasmo para mostrarle un nuevo dibujo o contarle algo que había aprendido en la escuela. Andrés se maravilló con cada descubrimiento, cada pequeño detalle del mundo de su hijo, y aunque lamentaba los 9 años que había perdido, atesoraba cada momento que se le permitía compartir ahora. Lo que lo conmovió más profundamente no fue el parecido del niño con él, sino la calidez y la amabilidad que Daniel había heredado de María, cualidades que Andrés se dio cuenta de que una vez había sido demasiado ciego para ver en ella. María se mantuvo cautelosa, su corazón dividido entre el instinto de proteger a su hijo de una posible decepción y la evidencia innegable de que Andrés estaba cambiando. Lo veía llegar, no con la arrogancia de un hombre acostumbrado a dominar, sino con la tranquila paciencia de alguien dispuesto a ganarse su lugar. Ya no traía regalos como si pudieran comprar afecto,
sino que ofrecía tiempo, ayudando a Daniel con los proyectos escolares, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo para construir modelos de aviones, o simplemente escuchándolo con una concentración que María nunca había visto en él. Cada acto rompía la imagen que ella había llevado del hombre frío e inflexible que una vez le había ordenado que desapareciera. Sin embargo, el recuerdo de esa noche nunca la abandonó por completo, y a menudo se quedaba despierta mucho después de que Daniel se había quedado dormido, preguntándose si la confianza era algo que alguna vez podría recuperar por completo. Andrés, por su parte, estaba decidido a demostrar su valía no con palabras, sino con persistencia. Ajustó su vida de maneras que lo asombraron incluso a él mismo. Las reuniones que una vez consumían cada hora que pasaba despierto fueron reprogramadas o delegadas. Los viajes de negocios se acortaron. Los fines de semana enteros se despejaron. Sus colegas notaron el cambio y susurraron sobre su distracción, pero a Andrés ya no le importaban las apariencias. El imperio que había construido todavía importaba, pero ya no lo definía. Descubrió que lo que llenaba el vacío dentro de él no era otra adquisición o titular, sino el sonido de la risa de su hijo resonando en un apartamento modesto, o la sonrisa silenciosa que le daba María cuando ella pensaba que él no estaba mirando. El punto de inflexión llegó una noche cuando Andrés se unió a ellos para cenar en el apartamento de María. Era una comida pequeña y ordinaria, pasta con salsa y una barra de pan de la panadería de la esquina, pero para Andrés se sintió como un banquete. Se sentó a la mesa con ellos, viendo a Daniel charlar sobre su día, viendo a María reír suavemente ante su emoción, y algo cambió dentro de él. Se dio cuenta de que esto era lo que había estado extrañando todo el tiempo: la simple intimidad de la familia, la conexión que el dinero nunca podría replicar. Cuando Daniel se estiró sobre la mesa para entregarle un pedazo de pan, Andrés sintió un nudo en la garganta. Era un gesto tan pequeño, pero estaba lleno de confianza, de aceptación, y derribó el último de los muros que había construido alrededor de su corazón. Más tarde esa noche, después de que Daniel se había acostado, Andrés se quedó en la puerta, incapaz de irse. María se paró frente a él, con los brazos cruzados, sus ojos aún cautelosos pero más suaves de lo que habían estado en años. Luchó por encontrar las palabras, su voz ronca por una emoción que rara vez se permitía sentir. «No puedo borrar lo que hice», admitió, su mirada firme en la de ella. «No puedo devolverte los años que robé, ni las noches que pasaste sola, ni las lágrimas que derramaste por mí. Pero puedo darte todo lo que tengo ahora. Puedo darle a Daniel un padre que nunca se irá de nuevo. Y si me dejas, quiero darte al hombre que merecías todo el tiempo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no respondió de inmediato. Ella lo estudió, buscando cualquier rastro del hombre que una vez conoció, el que le había roto el corazón. Lo que vio en su lugar fue a alguien humilde, alguien que había sido despojado de su orgullo y rehecho por el amor que una vez había rechazado. Lentamente, asintió, no como una promesa de perdón, sino como una apertura, una oportunidad para que algo nuevo creciera donde todo había sido destruido una vez. Las semanas que siguieron solidificaron lo que había comenzado esa noche. Andrés se convirtió en una presencia constante, ya no merodeando en los bordes de sus vidas, sino entrando de lleno en ellas. Llevó a Daniel a la escuela por las mañanas, asistió a las reuniones de padres y maestros, aprendió a cocinar comidas sencillas con María, guiándolo en la cocina.
aunque ambos se reían de sus torpes intentos. María comenzó a bajar la guardia, no de golpe, sino en fragmentos, hasta que una noche se encontró apoyada en él en el sofá. Daniel dormido sobre el regazo de ambos, y se dio cuenta de que la vida que una vez pensó que era imposible se estaba desarrollando ante sus ojos. Andrés nunca dejó de llevar su arrepentimiento, pero ya no lo consumía. En cambio, alimentó su determinación de honrar la segunda oportunidad que se le había dado. Sabía que nunca olvidaría el momento en que le había dicho a María que desapareciera, pero ahora entendía que el amor no se trataba de borrar los errores. Se trataba de elegir cada día ser mejor. Una vez cerró la puerta a una familia que podría haber tenido, pero ahora estaba dentro con ellos, la puerta bien abierta, jurando no volver a cerrarla. Y así, contra todo pronóstico, su historia no terminó en amargura, sino en algo inesperado y extraordinario. Del rechazo había llegado la resiliencia, de la tristeza había llegado la fuerza, y de la arrogancia de un hombre había llegado la redención. Para María, para Andrés y sobre todo para Daniel, los pedazos rotos del pasado se habían remodelado en un futuro que ninguno de ellos pensó que fuera posible, uno construido no sobre el orgullo, sino sobre el amor.